todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer esta bonita bandeja para nuestro cuarto de costura, aunque realmente la podéis utilizar donde queráis porque con cambiarle la aplicación a otro tipo de motivo os va a quedar ideal. Es un trabajo muy sencillo de hacer y que nos permite que aprendamos una nueva técnica de aplicación, como es la aplicación inversa, con la que obtenemos unos círculos perfectos. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la bandeja necesitáis preparar los siguientes materiales. En primer lugar, dos telas que combinen entre sí. Luego vamos a utilizar para darle cuerpo y forma a nuestro trabajo un estabilizador. En este caso yo voy a utilizar foam. También podéis utilizar hule de espuma, que es como se conoce en otros países. En este proyecto vamos a hacer una técnica nueva que es la aplicación invertida o inversa. Es una aplicación que vais a ver que se hace de una manera un poquito diferente y para ello voy a utilizar este dibujo que he hecho con lápices acuarelables. También lo que podéis hacer es aplicarle una tela estampada en la que recortéis algún motivo o algunas aplicaciones que hayáis hecho sobre alguna tela diferente a las que estamos trabajando. Tengo también 4 botones que vamos a utilizar para rematar las esquinas y para hacer las aplicaciones vamos a utilizar hilo de aplicación, agujas de aplicación. Esto es recomendable aunque no es estrictamente necesario, simplemente para garantizarnos un mejor resultado. Y como lo que vamos a hacer es una aplicación inversa, el material específico que vamos a utilizar para ayudarnos va a ser el freezer paper. El freezer paper, que ya lo hemos utilizado en algún proyecto, es un papel de uso alimentario con unas características bastante particulares que en este caso nos viene muy bien para el trabajo que queremos hacer. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer para comenzar nuestro proyecto es cortar las piezas que necesitamos. Todas ellas tienen el mismo tamaño y la misma forma, son cuadrados de 35 centímetros por 35 centímetros y hemos cortado uno de la tela que va a ir en la parte de abajo, otro que va a ir en la parte de arriba, otra capa que es el estabilizador y por último un cuadrado del freezer paper. Una vez tengamos cortadas todas las piezas, vamos a comenzar a preparar nuestra bandeja. En este caso, lo primero que voy a hacer es preparar la aplicación inversa. Lo que tenéis que tomar es el motivo que vayáis a aplicar. En este caso es este dibujo de una máquina de coser. Entonces, lo que he hecho ha sido medir el tamaño que quiero que tenga la aplicación resultante y voy a hacer un círculo de 15 centímetros de diámetro. Cada uno, en función del dibujo que vaya a aplicar, del tamaño que tenga, tendréis que modificar un poquito la medida de este círculo. Yo creo que es el tamaño que mejor queda para el diseño que estoy haciendo. Vamos ahora a preparar la aplicación inversa. Habitualmente las aplicaciones las hacemos poniendo trocitos de tela pequeños sobre una tela grande. En este caso lo vamos a hacer al revés. La tela grande es la que va a ir arriba y la tela que es más pequeña va a ir por debajo. Entonces, para hacerlo nos vamos a ayudar del freezer paper. Lo que tengo que hacer entonces es dibujar en el freezer paper un círculo del tamaño que quiero que tenga la aplicación. Ya os he comentado que el tamaño que creo adecuado es en torno a 15 centímetros. Entonces lo que he buscado es un plato que creo que tiene un poquito más. Tiene 15 centímetros y medio aproximadamente de lado a lado. Entonces va a ser esta la medida que me sirva de referencia para hacer el trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, doblar el papel a la mitad y luego otra vez a la mitad, porque de esta manera he buscado el centro, que es donde quiero hacer la aplicación. El plato que voy a utilizar tiene un diámetro de un poquito menos de 16 centímetros, entonces aquí sobre las marcas que he hecho en este sentido y en este otro sentido voy a marcar esos mismos 16 centímetros. Sé que estoy marcando un poquito de más, pero es conveniente para lo que quiero hacer. Simplemente en el punto central, que es aquí, alineo con el 8 y marco en el 0 y en el 16. Giro el papel y hago exactamente lo mismo. Vuelvo a marcar aquí el 0 y aquí el 16. Estas 4 marcas que he hecho me van a servir para colocando el plato. Veo que todas las marcas quedan por fuera un poquito del plato
y poder hacer el círculo centrado. Si vosotros tenéis estas reglas que existen para hacer círculos, pues os va a ser todavía más sencillo dar este paso. Lo importante es que nos quede centrado con respecto a la pieza de 35 centímetros por 35 centímetros. A continuación, y con mucho cuidado, lo que tenemos que hacer es recortar este círculo. Os digo lo del cuidado porque es lo que nos va a servir para hacer la aplicación, y para que el círculo nos quede muy exacto a la hora de ser aplicado, lo tenemos que cortar con mucho cuidado y respetando en todo momento la línea curva. Mirad, ya tengo el círculo recortado, y ahora, para ver que el tamaño me gusta y va a quedar bien, lo que hago es situarlo sobre la aplicación que voy a hacer. Un poco así estoy viendo el efecto. En este caso veo que el tamaño pues es más o menos el que estaba buscando. Ahora lo que tenemos que tomar es la pieza cuadrada que va a ir en la parte superior de la bandeja, en la que vamos a hacer en el centro la aplicación. Y también voy a tomar la hoja de freezer paper en la que he cortado el círculo. Esta hoja de freezer paper veis que tiene un lado brillante y un lado mate. La característica que tiene es que este lado brillante, con calor, lo podemos pegar a una tela y luego también lo podemos quitar sin que deje mancha. Y una ventaja extra es que lo podemos utilizar en varias ocasiones. Aguantan muchas veces 10, 15, incluso 20 veces ser pegados y despegados cumpliendo su función. Por tanto, este molde lo podríais guardar para hacer otra bandeja en otro momento. ¿Qué tenemos que hacer? Alinear los bordes, de hecho deben coincidir porque ambas piezas están cortadas al mismo tamaño, y con la ayuda de la plancha sin vapor vamos a dar calor todo alrededor para pegar ambas piezas. Mirad, al pegar el freezer paper lo que hemos conseguido es que esta tela tenga cuerpo y estabilidad, pero con la ventaja de que luego lo podemos retirar sin dejar marca y sin dejar ninguna señal. Ahora lo que vamos a hacer es recortar el círculo interior. No lo tenemos que recortar al borde porque luego lo tenemos que voltear. Vamos a dejar aproximadamente 1 centímetro de margen todo alrededor. Para cortarlo, lo que he hecho es doblarlo. Doy un pequeño corte a la altura a la que quiero cortar el círculo, y en esta ocasión, y siempre que lo tengáis, bueno, pues como es una forma curva, el cortar con las tijeras que cortan en zigzag es una buena opción. Lo que voy a ir haciendo es con esta tijera, respetando este margen, pues cortar el exceso de tela. Mirad, ya he recortado el interior del círculo, y ahora con la ayuda de una tijerita pequeña lo que voy a ir dando son una serie de cortes todo alrededor, pero sin llegar a tocar en ningún caso el papel. Los vamos a dar cada centímetro aproximadamente durante todo el contorno. Ya he dado todos los cortes alrededor, y ahora de nuevo vamos a tomar la plancha. Lo que tenemos que hacer es ir doblando esta tela hacia el borde del papel, del freezer paper, que nos hace de tope, y con la ayuda de la plancha hacer que esta tela se quede hacia el interior. La otra opción que tenemos es ayudarnos del pegamento que se utiliza en las aplicaciones y directamente ir pegando todo este borde al propio freezer paper, que luego se va a despegar bastante bien, pero en este caso, como es un círculo bastante grande, a mí me parece que con la plancha el resultado es muy bueno. Con todos los bordes ya volteados, tenemos preparada la pieza lista para ser aplicada. Realmente esta técnica del freezer paper para aplicar círculos para mí es la mejor con diferencia, porque vais a ver que quedan unos círculos aplicados perfectos. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar el motivo que vayáis a aplicar y colocarlo centrado en el círculo que hemos preparado, que en este caso sería este. Lo que voy a hacer antes de comenzar a coser ambas piezas, que lo tenemos que hacer a mano, es sujetarlas con unos alfileres para que no se nos muevan. Los voy a colocar perpendiculares
al borde del círculo para que no se nos deforme la pieza. La otra opción que tenéis es de nuevo dar un poquito de pegamento del textil que utilizamos para las aplicaciones para sujetarlo, pero bueno, con poner en este caso 4 alfileres nos va a ser suficiente. Mirad, voy a acercar ahora un poquito la cámara para que veáis cómo vamos a unir estas dos piezas. Voy a utilizar un hilo de aplicación que os lo enseñaba al principio del vídeo, es un hilo especialmente fino que nos permite que cuando vayamos cosiendo prácticamente no se aprecie. Y también utilizamos las agujas de aplicación que tienen una característica que son un poquito flexibles y que además son muy finitas, con lo cual podemos coger muy poquitos hilos cuando estamos cosiendo. Si tenéis estos materiales, pues os va a facilitar mucho la realización del trabajo. Si no, lo podéis hacer con aguja y con hilo al tono de las telas y con mucho cuidado, tampoco os tiene por qué quedar mal. Ahora lo que vamos a hacer es coserlo. ¿Qué hacemos? Tengo el hilo que sale hacia mí, avanzo por la tela clarita y lo vuelvo a sacar por el borde de la pieza de cuadros. De esta manera, con esta puntada, que es muy parecida a la que damos cuando hacemos la puntada escondida, la invisible, cuando estamos cerrando una apertura que hemos dejado, por ejemplo, vamos a coser y a unir las dos piezas sin que se aprecien las puntadas que estamos dando. Mirad, ya he cosido la pieza todo alrededor y como veis queda un círculo absolutamente perfecto. Ahora lo que hacemos es voltear la pieza y yo, en este caso de nuevo con la ayuda de las tijeras que cortan en zigzag, voy a recortar un poco el exceso de tela de lo que he aplicado, de la pieza que he aplicado. Voy a cortar así circularmente, dejando un pequeño margen de costura. Ahora ya con la pieza ajustada su margen de costura, vamos a retirar el freezer paper. Veis que sale súper fácil y sin embargo nos ha ayudado un montón para que esta pieza quede perfectamente aplicada. ¿Veis? Ahora ya porque lo llamamos aplicación inversa, porque la tela que resulta aplicada queda por debajo de la tela principal. Por último, y para acabar de decorar esta parte, que es la que se va a ver de la bandeja, quiero darle todo alrededor una bastilla con un hilo tipo moulinet, del que se usa para hacer punto de cruz, justo a medio centímetro del borde de la tela roja. Entonces, para hacerlo y asegurarme que queda en su posición correcta todo el tiempo, voy a ir marcando este medio centímetro con la ayuda de una regla. Es verdad que si tenéis mucha experiencia y os atrevéis, podéis hacer estas puntadas del tirón, no hace falta medirlo, pero a mí me gusta hacerlo porque muchas veces nos despistamos con las medidas y se nos separan o se nos juntan un poco más al borde de la tela y lo cierto es que no queda demasiado bonito. Se tarda un momento en marcar y creo que merece la pena hacerlo. Ya he hecho todas las marquitas alrededor y ahora simplemente las voy a unir con un trazo y sobre este trazo será sobre el que dé las puntadas decorativas. Tengo ahora una aguja enhebrada con hilo tipo moulinet con 2 hebras y es con el que voy a hacer este adorno, esta bastilla, justo por encima de la línea que acabo de marcar. Simplemente voy a dar unas pequeñas puntaditas para adornar el contorno de nuestro trabajo. ¿Veis lo que estoy haciendo? Subo y bajo, no tiene demasiada dificultad, lo único que tenemos que tratar que nos queden todas del mismo tamaño. Mirad, ya he dado la costura justo por encima de la marca que habíamos hecho y le he dado un poquito de calor para borrar la marca. Como veis queda realmente bonito. Ahora ya vamos a preparar la bandeja. En caso de que no hagáis la aplicación, pues estos pasos que hemos hecho hasta ahora os los saltaríais e iríais directamente a lo que vamos a hacer a continuación. Tomamos ahora de nuevo las piezas que habíamos cortado al principio del vídeo. El cuadrado de 35 x 35 de la tela que va en la parte exterior, el cuadrado del mismo tamaño de estabilizador o foam y el que acabamos de preparar con la aplicación. Con los 3 cuadrados de tela formamos el siguiente sándwich. En primer lugar colocamos el estabilizador. A continuación colocaríamos mirando hacia nosotros el derecho
la pieza en la que hemos hecho la aplicación. Y por último, la tela que va en la parte exterior con el derecho hacia el derecho de la tela que lleva la aplicación. Las colocaríamos como las tengo yo, alineando muy bien los bordes, y lo vamos a sujetar todo con unas pinzas alrededor para que ahora al coserlo no se nos mueva. Con la pieza así preparada, con las pinzas como estáis viendo, vamos a dar un pespunte todo alrededor con un margen de costura de 1 centímetro. Vamos a coserlo todo con la excepción de uno de los lados en el centro, que vamos a dejar una apertura de unos 7-8 centímetros por la que luego voltearemos la pieza. Una vez que tenemos dado el pespunte y antes de voltear, lo que tenemos que tomar es la pieza y con la ayuda de una tijerita pequeña ir cortando todo el exceso de estabilizador que tenemos al borde de la costura. Lo importante es no cortar nunca las telas principales, para ello con la mano izquierda empujo hacia abajo y voy cortando con la mano derecha. Fijaros también que en la zona donde está la apertura he cortado el exceso de guata como si estuviera cosida la tela por ahí. Ahora ya que he recortado las 4 esquinas, vamos a voltear la pieza. Simplemente empujamos la parte del interior hacia afuera. Cuando tengáis volteada la pieza, con la ayuda de alguno de los instrumentos que hay para ayudarnos a voltear, lo más importante que tenemos que hacer es, sobre todo, sacar las esquinas para que nos quede muy bien rematado. Ya he sacado las 4 esquinas y mirad cómo quedan de bien terminadas. Ahora lo que nos quedaría es cerrar la apertura que hemos dejado sin coser para poder voltear la tela, y lo vamos a hacer a puntada escondida. Lo primero que he hecho ya ha sido alinear los lados de la tela de manera que nos queden totalmente rectos con la parte que ya tenemos cosida. Acercamos un poco la cámara para que veáis cómo se da la puntada escondida, aunque lo hemos explicado ya en muchos vídeos. Tenemos que tener el hilo que salga hacia nosotros, en este caso sale por la tela de flores. Lo que hacemos es, justo a la misma altura que sale el hilo, metemos la aguja perpendicular, va a quedar el hilo perpendicular por la tela de cuadros. Entonces avanzamos por el interior de la tela de cuadros, a la altura que salimos, cruzamos hacia la tela de flores y ya habríamos dado la primera puntada. Van a quedar totalmente ocultas, como vais a ver. Vamos a dar otra, tengo el hilo que sale hacia mí, a la misma altura meto la aguja en la tela de cuadros, avanzo por el interior de la tela de cuadros, unos milímetros nada más, y justo según salgo por la tela de flores. De esta manera conseguimos cerrar y dar puntadas que no se van a apreciar cuando hayamos terminado. Con la costura ya cerrada y antes de continuar, lo que tenemos que hacer es planchar la pieza para quitarle este exceso de volumen que tiene, consecuencia del estabilizador que lleva en el interior. Dando un planchado con vapor nos va a quedar perfecto. Ya lo he planchado y para mí así queda suficientemente asentado. Tenéis también la opción de dar un pespunte justo al borde de ambas telas para que os quede todavía más asentado, pero eso ya es una cuestión de gustos. A mí así me parece que queda perfecto. Ahora lo que vamos a hacer ya son los últimos pasos para montar nuestra bandeja. Para que ahora cuando la vayamos a doblar quede bien estirada y no se arrugue y además los dobleces sean fáciles de hacer, lo que vamos a hacer son una serie de pespuntes. Entonces, yo los voy a hacer unas marcas a 4 centímetros del borde de la tela. Con la ayuda de la regla voy a hacer estas líneas en los 4 lados de la pieza que tenemos preparada. Ya he hecho las 4 marcas a una distancia de 4 centímetros del borde. Yo le he puesto solo 4 centímetros porque ahora cuando la doble no quiero que quede demasiado alta. Si os gusta más alta, bueno, pues le vais añadiendo centímetros y os va a quedar más en forma de cajita que en forma de bandeja, pero eso ya, como siempre os digo, cuestión de gustos. Ahora lo que voy a hacer es dar un pespunte por estas 4 marcas que he hecho. Mirad, ya he dado las 4 costuras y lo que producen es que al doblar la tela, vamos a hacerlo aquí que lo vais a ver mejor, bueno, pues directamente se dobla
por donde hemos dado la costura y además no se nos va a arrugar. Ahora ya vamos a formar la bandeja. Lo que tenemos que hacer es ir doblando la tela de esta manera y ahora vamos a sujetarla de momento con unas pincitas aquí en las esquinas. En una, se dobla, veis, súper fácil porque ya tenemos el pespunte dado. 2, 3 y 4. Lo que vamos a hacer ahora en cada una de las esquinas, retiro la pinza y a la altura que están las dos costuras voy a dar unas puntadas para sujetarlo y que entonces ya no se nos abra. 3 o 4 puntadas en cada esquina va a ser suficiente para que no se vuelva a abrir. Vamos a dar este paso en las 4 esquinas. Por último, y para que nuestro trabajo quede todavía más decorativo, lo que vamos a hacer en las esquinas, en vez de dejarlas en esta posición, lo que vamos es a doblarlas hacia adentro, chafándolas un poquito, y vamos a coser justo aquí un botón. Entonces el botón lo vamos a coser atravesando desde esta zona de aquí para que quede bien colocado. Simplemente damos unas puntaditas y lo que os digo, llegando hasta esta zona del interior para que se nos quede en su posición. Con el detalle del botón ya colocado en las 4 esquinas habremos terminado nuestra bandeja. Ya tengo todas mis cosas del cuarto de costura bien recogidas en la bandeja que hemos hecho, por eso precisamente hice este motivo con la máquina de coser. Esta bandeja terminada tiene un tamaño de 25 centímetros por 25 centímetros. ¿Por qué? Porque yo quería que me entraran todos estos elementos de costura a la vista sin que estuvieran unos encima de otros y además así tenerlo como más ordenado, pero lo podemos modificar de una manera muy sencilla al tamaño que deseéis. Simplemente al tamaño final, imaginaros que es de 20 por 15, tenemos que sumar a cada una de las medidas de la forma final 10 centímetros, que son los 4 que nos quedan de alto en cada uno de los lados, más el margen de costura. Con esto veis el resultado final de nuestro trabajo. En este vídeo no solo hemos aprendido a hacer esta original bandeja o vacía bolsillos, sino que además hemos aprendido una técnica nueva que es la aplicación inversa. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.